Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva edición del Living de News Digitales. Hoy tenemos la visita ni más ni menos que de María José Lubertino, doctora, recibida, abogada, política, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, María José? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a echar un ratito de todo, Dale. Vamos a hablar de chicos, de adolescencia, de servicios, porque a través de tu ONG estás trabajando con el tema de servicios, porque hay mucho para charlar con ese tema. Bueno, primera pregunta, así para romper el hielo, más allá de saber cómo estás. ¿Cómo estás viendo hoy por hoy esta situación que otra vez se puso en tela de juicio? Si retomamos el tema del femicidio de las chicas de Florencio Varela, otra vez se volvió a cuestionar ese tema. ¿Vos por qué crees que pasa estas cosas? No, bueno, a ver, no pasan por casualidad. Nosotros y nosotras, como movimiento de mujeres, como movimiento feminista, venimos desde hace muchos años tratando de hacer docencia. Sí. Creo que en ese sentido hay un avance social que lo ganaron, los derechos claro, de las mujeres, de reconocer los derechos de las mujeres. Pensá que estamos a 30 años de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, en donde por primera vez en el 93 se reconocieron los derechos de las mujeres en la Conferencia de Derechos Humanos, en el 94 se reconoció la salud sexual y reproductiva, en el 95 tuvimos esa plataforma de acción de Beijing a nivel global, y esto también fue derramando al interior de los países en leyes de prevención de violencia, en leyes de salud sexual y reproductiva, en leyes que tienen que ver con el cuidado y la situación de las mujeres en general, pero por supuesto seguimos muy atrás en las diferencias salariales, que es impactante, y acá en la Argentina en particular, la precarización laboral de la mayoría de las mujeres, la violencia contra las mujeres, porque desde el poder hay a veces discursos que cuestionan el propio presidente y han desbaratado el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional. En distintas provincias han descendido el estatus de estas áreas, han recortado totalmente el presupuesto para estos temas en un momento en que sigue habiendo una necesidad. Y justo con este tema que surgió lamentablemente con este tema ahora, recrudece, nos hemos movilizado mujeres a lo largo y ancho del país, y lo que trataban de hacer es lo que siempre a veces se hace, la prensa amarilla, poner la mira sobre qué hicieron las chicas, de dónde venían, a qué se dedicaban, cuando en realidad lo que hay que mirar es que las mataron y que eso tiene una gravedad, y también pensar por qué estas chicas jóvenes terminan enredadas en una mafia como esta, cuáles son las faltas de oportunidades, cuál es el destino que hoy tiene un adolescente varón o una adolescente mujer que hace que terminen en estas tramas oscuras. Porque este tema también surgió, puso sobre la mesa de debate, que todo el mundo se asombraba, porque son muy chicos, decían. No puede ser que un narco tenga 20 años, que 23, al principio decían, después tiene 20, que las chicas 15 años, era como que era como que estaban descubriendo el mundo real como es, me parece, ¿no? Bueno, es que la necesidad y después la posibilidad de un dinero más fácil puede hacer caer en estas redes mafiosas a jóvenes o adolescentes que no ven demasiado futuro, demasiado destino, ¿no? Cuando los mensajes de la sociedad son la inmediatez y digamos, el consumismo. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, porque yo creo que estamos ante un sistema extractivista a nivel global, donde algunas personas están concentrando la riqueza de manera impúdica, y donde la mayoría de las poblaciones del mundo viven para trabajar sin poder ver frutos, sin poder tener descanso, sin poder tener derechos. Y bueno, mucha gente desde estos espacios donde se promueve permanentemente y se nos bombardea el consumo, bueno, pueden optar por una vida que parece más fácil y que tiene estos riesgos y estas consecuencias. Mientras armaba la entrevista contigo hoy, ayer y hoy a la mañana, pensaba, yo en mi época, a los 20 años, todavía pensaba en jugar a la pelota con mis amigos
Mi esposa pensaba también en salir, digamos, pero nada que ver, o sea, está bien, te estoy hablando hace 40 años atrás, está bien. Hubo un momento que hubo un cambio. ¿Cuándo fue para vos ese cambio? No, pero la situación más dramática es que hoy tenemos la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza. Claro, eso es. Hay 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen algún derecho violado. Entonces, el sistema va promoviendo por un lado el consumo y el consumismo, y por el otro lado va privando a las personas, a los pueblos, a las comunidades de aquellos bienes naturales que antes tenían. Vos pensá, en Argentina es un fenómeno muy dramático la expulsión de la gente de los lugares donde nace. Sí. Fíjate que Argentina es un ejemplo paradigmático de concentración urbana. El 99% de la población está viviendo en ciudades y concentrada en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y mientras tanto se arrasan los territorios. Tenemos un modelo que ahora, durante esta etapa, está exacerbado de explotación de bienes naturales sin pensar en las consecuencias. Entonces, los pueblos resisten, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los habitantes de las comunas tratan de resistir para que no les contaminen el agua con cianuro, para que no contaminen con agrotóxicos lo que terminamos comiendo todos. Los niños, las niñas, los adolescentes están naciendo en esos contextos, expulsados de sus lugares originarios, concentrados en barrios populares, con falta de acceso a derechos. Bueno, vos pensás que en el Gran Buenos Aires todavía hay gente que no tiene acceso a agua o a cloacas, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, a pesar de el trabajo que hicimos desde la causa de la cuenca Matanza-Riachuelo, que ahora la Corte cerró, en la causa Mendoza. Bueno, nosotros nos hemos presentado como ex cuerpo colegiado de la causa Mendoza, varias organizaciones, el CELS, FAN, Asociación Vecinos de la Boca, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos no solamente impugnado esa decisión de la Corte, sino que nos presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque todavía está incumplido gran parte de esa causa. Estas cosas afectan a, o sea, las personas que viven en situaciones de pobreza, en situaciones de extrema vulneración, en situaciones de contaminación, obviamente tienen mayores dificultades para acceder a los buenos servicios, buenos hábitos, a los buenos hábitos de vivienda. Claro, porque es muy complicado desde un lugar remontarla. Por supuesto que por eso decimos que tienen que tener vivienda, que tienen que tener acceso a los servicios básicos, por eso apostar a la educación pública, a la salud pública, a tener un club de barrio de fútbol. Y no cerrarlo porque le faltan los servicios. Bueno, entonces, ahí niños, niñas y adolescentes necesitamos que puedan tener acceso a salud, a educación, que el lugar sea la escuela o el club de barrio para poder acceder como otros chicos a jugar o a tener una vida Por eso te preguntaba, ¿cuándo crees vos que se rompió eso? ¿Cuándo crees que...? No sé, es una degradación. Porque el 2001 fue hay un 30% de pobreza que se vino consolidando estructuralmente y que no se pudo bajar. Entonces venimos y la gente también está desencantada de la democracia, porque vos lo recordarás igual que yo, Alfonsín decía, con la democracia se come, se educa y se cura. Y bueno, las fallas de la democracia nos han traído hasta el punto en el que estamos, y me parece que en ese sentido es muy importante recuperar valores, fortalecer la participación ciudadana, que más gente pueda controlar a las instituciones, que haya más conciencia, que podamos seguir confiando en que a través de la democracia se pueden cambiar las cosas. Yo creo que está quebrado, pero esto no es solo en Argentina. Hay un quiebre de la confianza en relación a la posibilidad de cambiar desde la democracia. Vos fíjate que esto cruje en toda América Latina, cruje en Europa. A ver, un mundo
en el que sigue habiendo guerras y hay jefes de Estado que promueven esas guerras, va en una dirección equivocada. Un mundo en el cual cada vez hay más avances científicos y tecnológicos que podrían servir para el bienestar de la humanidad, pero sin embargo las desigualdades se han ampliado. Un mundo en el que hay nuevas formas de colonialismo. El endeudamiento al que estamos sometidos es una forma de colonialismo. Y además, ahora Trump nos quiere ayudar, nos manda, supuestamente que no llegó, supuestamente va a mandar este dinero que es para la campaña electoral, pero eso tiene consecuencias, tiene consecuencias de que vamos a estar entregando parte de nuestro patrimonio natural, habilitando más negocios en base a nuestros recursos y por supuesto también generando una situación de pobreza para más gente porque van a pagar el pato los jubilados, las personas con discapacidad, los sectores más vulnerabilizados, como lo estamos viendo. Veníamos hablando del tema de este endeudamiento que hay que pagarlo y se pagan con consecuencias para la población sobre todo. Bueno, lo estamos viendo. Yo creo que nuestra generación pagó esta deuda varias veces. Varias veces. Hoy... Y los que son adultos mayores ni que hablar. Entonces, yo creo que alguien puede contraer un crédito si eso tiene un correlato con el bienestar y con una infraestructura. En este momento, el gobierno paralizó todas las obras de infraestructura a nivel nacional, lo cual puede tener consecuencias dramáticas, por ejemplo, en el caso de las rutas. O situaciones que se estaban terminando escuelas o universidades, está parado y eso implica una restricción de derechos. A veces, escuchaba el otro día, obras que están en el 80% y no se terminan, eso trae un desgaste. El viaducto del sur, la famosa unión entre Pompeya y Constitución. Claro. Bueno, entonces, hay una serie de cosas que son graves, pero lo más grave es que, por ejemplo, que hayan vetado la emergencia para los jubilados o que habiéndose impulsado la emergencia para las personas con discapacidad, hayan encontrado un vericueto como para poder... violado la Constitución y la ley. Vos estuviste en el INADI, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que tenemos grupos altamente vulnerabilizados, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las poblaciones indígenas, son grupos que están muy afectados, lo mismo que las personas travestis, transexuales. La discriminación sigue existiendo por portación de cara, por pobreza, por cuestiones estéticas, y me parece que eso en este caso es muy grave porque es el propio Estado el que discrimina. Porque cuando... Cosa que no estábamos acostumbrados acá. Mira... a bajar del Estado este tipo de línea. Yo creo que se había avanzado mucho y había como intangibles, y por eso las marchas y las movilizaciones en defensa del financiamiento universitario, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el apoyo a los miércoles de los jubilados. Yo creo que la mayoría de la ciudadanía no quiere un Estado que reprima a los adultos mayores o que no tenga en cuenta sus derechos. Hace falta buscar consensos a nivel nacional de políticas de Estado para respetar los derechos humanos más básicos de los niños, niñas, adolescentes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los sectores vulnerabilizados, de los áreas ¿Y vos crees rurales. que hay ganas de buscar esos consensos? Bueno, para mí fue muy alentador que se pudiera acordar la insistencia frente a las leyes de personas con discapacidad y del financiamiento educativo. Nos queda un tramo por recorrer para que eso se haga efectivo, pero me parece que es muy importante y yo aspiro también a que ahora que se abrió la selección para defensor o defensora del pueblo de la nación, que requiere 2/3, después de 16 años de incumplimiento por parte del Congreso de no poner este consenso, espero que esta dinámica ayude a la construcción. ¿Vas a volver a postularte? No, bueno, yo estuve postulada, tenés razón, en el 2016, cuando habían convocado
estuve postulada por senadoras mujeres de distintas provincias y sí, estamos presentando nuestro currículum y vamos a intentarlo porque entendemos que, en primer lugar, tenemos toda una trayectoria que nos avala de trabajo desde la sociedad civil, desde el ámbito académico y en la función pública, cuando nos ha tocado, siempre defendiendo políticas de Estado en defensa de los derechos humanos, en defensa del ambiente, en defensa de los usuarios y consumidores y empujando más transparencia, luchando contra la corrupción, haciendo presupuestos participativos, colgando los presupuestos online, abriendo posibilidades. Entonces me parece que es tiempo de diálogo entre distintas fuerzas democráticas para enfrentar este momento tan violento. Me sonreía porque hablaste de corrupción, falta de políticas públicas. Hace años que venimos transitando el mismo camino. Sí. Preocupante, ya, porque es como que volvemos siempre, otra vez, siempre. Bueno, o no podemos salir o nos vamos metiendo. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que habiendo tocado fondo tantas veces en una situación de tanta injusticia, de tanta violencia, de tanta crispación, debería ser un buen momento para unirse las fuerzas democráticas, de la misma manera que cuando recuperamos la democracia en el 82, en el 83, cuando trabajamos en ese final de la dictadura para la recuperación de la democracia, donde por supuesto había distintas banderías políticas, distintas perspectivas, está bien que pero había unos comunes denominadores que eran unos intangibles. Bueno, yo creo que esta es una nueva bisagra, un nuevo momento en el cual tenemos que pensar en personas honestas, en personas que estén dispuestas al diálogo y a escuchar, en personas que estén dispuestas a construir unos mínimos de acuerdo. Uno no le puede decir no al Fondo Monetario Internacional o tomar decisiones en relación a la deuda si no tiene consensos. Por eso sería tan importante que el endeudamiento pasara por la legislatura, por el Congreso de la Nación. Y por eso sería también tan importante que aquellos estándares en materia de derechos humanos que están consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos, que nos ha costado tanto construir como humanidad, bueno, que sean valorados, puestos en vigencia plena, ¿no? La verdad que es muy difícil cuando alguien se burla de estos marcos, que son los que garantizan. La democracia tiene muchas fallas, pero yo creo que los males de la democracia se curan con más democracia. Claro, por eso tenemos las elecciones. Por eso, y además tenemos que volver a poder confiar en las instituciones, en la justicia. Hay toda una serie de cuestiones que también no solamente se le cuestionan a los partidos políticos o al sistema político, el Poder Judicial también está cuestionado, determinados actores sociales. Entonces es tiempo de poder transparentar los procedimientos, democratizar instituciones que a veces son autoritarias, abrir al diálogo espacios que hoy parecen, digamos, muy cerrados. Me parece ¿El hartazgo de la gente tiene que ver con todo eso, con que los estancamientos que hubo en la política, que hubo en el Poder Judicial? Bueno, yo creo que no digo ninguna novedad cuando se vota a Milei por defecto de insatisfacción con los modelos o con los gobiernos anteriores. Pero bueno, estos riesgos aparecen y son tentadores porque el discurso era y acabar sirven con para la que casta. La gente se dé cuenta de lo que era. Claro, pero yo creo que también los partidos políticos que nos trajeron hasta acá tienen que hacer una reflexión profunda y asumir qué cambios deben implementar para que esto no se siga repitiendo, porque a pesar de que nosotros hacemos este análisis, hay mucha gente que sigue en esta nube de apoyo a este gobierno tan cruel, con la esperanza de que va a haber una luz al fondo del túnel. Volviendo a tu asociación ciudadana, tocaste un tema cuando estábamos charlando sobre los servicios
me quedó picando eso, que estábamos analizándolo desde el punto de vista que la gente se está endeudando mucho por los servicios. Bueno, mira, la situación es terrible. Básicamente, primero, los entes reguladores nunca fueron muy proactivos. Incluso durante varias etapas salían de la empresa y el gobierno siguiente los nombraba gerentes o autoridades en el ente regulador. Entonces es como que se conocen en esa puerta giratoria, son amigos, ¿a qué intereses responden? Nosotros como organizaciones de usuarios y consumidores de todo el país, que somos las reconocidas como tales, somos aproximadamente 46, 47, venimos trabajando muy activamente en las comisiones de usuarios de los entes reguladores y venimos batallando, participando en las audiencias públicas, pero fue decreciendo la participación ciudadana en las audiencias públicas. ¿Por qué? Bueno, porque la gente se da cuenta que vas a la audiencia pública... Y está todo cocinado. Y está todo cocinado y o sea, lo hacen como una formalidad, pero no respetan las reglas de la democracia de una audiencia pública. Lo mismo pasa con muchas de las audiencias ambientales. Tiene que ser verdaderamente un escándalo de movilización social para que vos hagas que retrotraigan una medida. Hoy estamos en un proceso grave que nos prende las luces de privatización de AISA, que es el servicio de agua y cloacas para gran parte, la mayoría de la población de la Argentina, que puede ser dramático. El gobierno ya sacó resoluciones por decreto que le permiten cortar el agua a alguien que dejó de pagar un mes. Los aumentos en la luz, en el gas, han sido estrepitosos. Vamos a todas las audiencias públicas de DENOR. Y después, eso no se compadece tampoco con inversión en infraestructura. O sea, nosotros hemos pedido reiteradas veces, en el caso de DESUR, que le rescindan el contrato. Ahora estamos yendo a una audiencia pública de Camusi también, que atiende a toda la zona del sur. No entendemos por qué antes de, digamos, abrir un debate, le renuevan por 10 años más una concesión donde tienen... Estos son oligopolios, le han dado en la época de Menem, se privatizaron estas empresas, le dieron el oligopolio y en lugar de abrir un debate público y en lugar de discutir en el Parlamento, queremos que sigan las empresas privatizadas, queremos que sigan de esta manera, tendrían que tener en sus conducciones participación de los propios trabajadores de la empresa y de los usuarios y consumidores. Vamos a seguir en manos totalmente privadas, sin ningún control. Bueno, esto no se discute, se prorrogan estas concesiones y hay un grado importante de arbitrariedad en la fijación de los precios, porque no guarda relación. Exactamente, eso quería decir. Primero, están tomando... Nosotros tenemos hoy un sistema energético fósil dependiente, que debería haber cambiado. Somos esclavos de este sistema obsoleto de combustibles fósiles, que además contradice los compromisos asumidos por Argentina en materia de cambio climático y abandono de los combustibles fósiles, pero además somos los propios productores de esos combustibles que, sin embargo, nos lo cobran a un precio mayor en boca de pozo que lo que cobran para la exportación como un commodity. Ahí arranca el primer desastre. Y el segundo desastre es que tenemos un sistema energético con fuentes de producción en una punta del país y consumo en otra punta del país. En el mundo, eso hoy es evaluado de manera ineficiente. Lo lógico es que regionalmente tengas sistemas de producción de energía que se consuman localmente. Entonces, ya no va más los de las mega represas en Santa Cruz para llevar la energía a Jujuy. La lógica es que se produzca y se consuma en la zona a partir de las fuentes posibles de energía locales. Entonces, donde hay más sol, energía solar, donde hay más viento, energía eólica, y una combinación, no es que se puede dejar de un día para el otro los combustibles fósiles. Lo venimos diciendo en todas las audiencias públicas,
Es más, la Secretaría de Energía durante muchos años ha convocado a distintas instituciones, universidades, ONGs, a generar ejercicios de escenarios energéticos alternativos. Y hay mucho conocimiento desarrollado de cómo debía hacerse una transición energética justa. Y sin embargo, los gobiernos pasan y no se ve un avance sustantivo en este tema. ¿Por qué? Aparecen las fantasías de vaca muerta. Claro. Ahora estamos dando batalla en defensa del Golfo San Matías. Vos sabés que hay una gran movilización. Lo mismo el tema de explotación petrolera en el mar. O sea, hay opciones, hay alternativas, y lo peor es que estamos subsidiando, el Estado está subsidiando empresas y emprendimientos que son fósil dependientes, en lugar de repensar esa transición e invertir en la transición que necesitamos para salir. Me quedé en lo de fantasía vaca muerta. Sí. ¿Por qué dijiste fantasía? Bueno, porque es como, ¿viste? En una época venían a la Argentina buscando el oro, ¿viste? Igual que venían a buscar el oro del Perú, la plata, por eso el Río de la Plata, etcétera. Y varios gobiernos han presentado a vaca muerta como esa fantasía de esto nos va a salvar. Claro, ahí está. Y en realidad lo que se ve a más de un año de aplicación del RIGI en Argentina, que puso en vilo y pretende arrasar todas las medidas de control de impacto ambiental, etcétera. Bueno, es las que, mineras. Bueno, por eso, es que los capitales esos no llegaron y en realidad el Estado está subsidiando estos emprendimientos y no es que vienen capitales. Entonces digo, es YPF el que está poniendo los recursos. Me parece que hay que revisar, por un lado, los impactos ambientales que tienen este tipo de políticas, la verdad y la mentira de lo que llegan las inversiones porque habilitamos tales negocios, y por otro lado, qué es lo que le queda realmente a los argentinos y las argentinas, qué es lo que le queda realmente a nuestro país y qué es lo que le queda realmente a los habitantes de esa zona. A los habitantes de estas zonas de depredación les queda el ecocidio. Eso es lo que también hay que registrar. Es lo que vamos al principio, que van corriendo la gente del lugar de origen. Exactamente. Y yo a veces pienso, ¿qué se gana con todo eso, no? Bueno, algunas personas ganan. Bueno, otra vez, hay sectores concentrados de la economía que ganan y ganan también inversores extranjeros o empresas extranjeras. Sean de China, de Canadá, de Estados Unidos, son otras empresas las que realmente se llevan una buena tajada de estos procesos. Qué buena tajada. ¿Crees que en algún momento lo podremos ver a eso, que no sea así y que sea de la forma que todos queremos? Yo creo que es imprescindible un cambio de paradigma. No se trata simplemente de un cambio de gobierno, se trata de un cambio de paradigma. Por un lado, de poder ver la sostenibilidad y la sustentabilidad de las políticas, de mirar a más largo plazo. Yo creo que hay una visión cortoplacista. Muchas veces los gobernadores que están en estas situaciones, lo único que piensan es, bueno, ahora es mi periodo, ¿entendés? Entonces, tiene que haber una visión estratégica, una visión de largo plazo, una visión estratégica que incorpore los temas que tienen que ver con el cuidado del agua, de la naturaleza, de nuestros bienes comunes, de nuestro patrimonio, el patrimonio de la biodiversidad. O sea, más ni menos. Esto está íntimamente vinculado también a la sostenibilidad de la vida sobre la Tierra, sobre el planeta. O sea, ahora todo el mundo estaba maravillado por la transmisión del CONICET viendo el fondo del mar. Pero vos pensá que no es una visión hippie de la vida, tratar de proteger la biodiversidad. Nos asustamos cuando vino la pandemia porque se altera, con los saltos zoonóticos se alteran y se generan nuevas enfermedades, pero proteger la biodiversidad hace también que podamos proteger
la salud de las personas humanas y de el planeta. Hay una, como decimos nosotros, hay una sola salud. Y eso tiene que ver también con esa cadena biológica. Si desaparecen las abejas, desaparece la polinización. O sea, hay funciones que están entramadas unas con otras. Entonces, cuando vos desmontás o desertificás, se pierde la biodiversidad. Cuando vos recurrís a explotaciones que contaminan las aguas, se pierde biodiversidad, que contaminan el mar, que contaminan los ríos. Entonces, digo, tengo gran expectativa porque cada vez más los niños, niñas y jóvenes, muchos tienen conciencia de esto. Pero me parece que hace falta un protagonismo mayor de esta conciencia en los espacios institucionales y políticos. Y ahí estaremos. María José, muchas gracias por haber venido. Gracias. Un gusto haber charlado contigo este ratito acá en el espacio de News Digitales, en el living de News Digitales. Espero volver a verte. Vamos a seguir charlando este tema. Muchas gracias. Y bienvenida cuando quieras. Un gustazo. Muchas gracias, amigos. Esto ha sido una nueva edición del living de News Digitales. Desde mi parte, desde Sociedad, desde la sección Sociedad. Soy Claudio Corsalini. Muchos me conocen también como el Hombre Ciudad. Y aquí estamos. Un gusto y nos vemos en la próxima. Chao.